Ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir: corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Si no escuchaste el devocional de esta mañana, te recomiendo, y es la primera vez que lo hago después de tantos y tantos devocionales, que lo hagas si quieres conectar con la palabra de esta noche. La palabra de esta noche puede ser buena como un tornillo, pero el devocional de esta mañana es la tuerca. Entonces, estarás mucho más completo si integras el mensaje. Listo. Estuvimos hablando sobre la interpretación, la lectura que se le da al aspecto varonil o femenil, en lo natural, en lo espiritual, lo que ha hecho la tradición oral, lo que ha hecho la religión y lo que dice la palabra de revelación. Esta noche estamos entrando al séptimo día y esto significa descanso, esto significa reposo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, esa es la promesa. Y entonces nuestra alma es la parte femenina o femenil de nuestro ser. Y para que descanse, pues tiene que acabarse la sumisión, el maltrato, el vejamen contra esa naturaleza. Han sido milenios de actitud depredadora, de una concepción misógina que termina por conmover los cielos y la voz finalmente se hace sentir aquí en la tierra. Aún para aquellos que pensaron que Dios no haría ni bien ni mal, o que tardaba su promesa. Pero no, Señor. Aquí estamos trayendo una palabra no solamente de revelación, sino una palabra de justicia, para que todo vuelva al orden original y como debe ser. La conciencia, o sea, esa capacidad de percibir, puede ser espiritual o del espíritu, pero también puede ser del alma. Aclaramos que la parte femenina es la que recibe, como la tierra recibe la semilla, y la parte varonil es la que da, es la que emite, es la que siembra. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, porque asimismo como la tierra recibe la semilla, pues a su vez va a producir, va a reproducir el fruto, el precioso fruto de la tierra. Así como la mujer recibe la semilla del varón, va a reproducir al varón. El varón no se puede reproducir solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué harías tú con una libra de trigo, una libra de frijol, una libra de maíz si no hay tierra? ¿Qué tal con una tonelada de maíz en una nave espacial en el espacio? En el espacio sideral, dando vueltas y sin una porción de tierra en que sembrar. Si no hay la capacidad receptora, no hay la capacidad
regeneradora. ¿Ves? Aunque la simiente sea viva, eficaz, aunque tenga germen de vida, no importa. Entonces, esta es una relación justa, proporcional. La mujer procede del varón, pero el varón nace de la mujer. Esto es una sociedad justa en donde hay una proyección en ascenso para ambos. Muy bien. El punto es cuando esta mujer, por ejemplo, se quiera quedar en condición de mujer caída y se quiera quedar abajo y no quiera subir. O como dicen aquellas 7 mujeres, nosotros comeremos de nuestro pan y vestiremos de nuestras ropas. Solamente déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desafuero! Echarán mano de un varón 7 mujeres diciendo esos improperios locos. Pero mira que se cumple. Son congregaciones, son iglesias que le dicen al Señor, déjanos llevar tu nombre. O sea, es Iglesia de Jesucristo. No importa el nombre que le pongan, la denominación, generalmente pues nombres hermosos. Claro, nombres hermosos. Déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Entonces, ¿qué nos sirve? Nos sirve lo que viene del cielo, la sangre del Cordero, el Espíritu de Dios, todo lo que sean los regalitos y las dádivas. Entonces, pues, ya esta es la situación. Pero nosotros comeremos de nuestro pan. Entonces tienen sus propias doctrinas de que la guerra espiritual, que la liberación, que bueno, van armando su paquete. Entonces, busca y esculca. Y bueno, porque pues ahora la doctrina es que en las congregaciones todo el mundo está endemoniado. Bueno, no todo el mundo. Son oprimidos, no poseídos, le hacen la diferencia. Opresión demoníaca diferente de posesión demoníaca. Han sido doctorados en el infierno, conocen acerca de todas las sustancias azufrosas y la primera paila, segunda paila, tercera paila. Tienen técnico en demonio, tecnológico en demonios amoratados, en demonios azufrados, ya profesionales. Después tienen especialización en cuernos y cola, ya maestría en tridente y doctorado en paila mocha. Entonces son personas que hablan y hablan y hablan de demonios todos los días, toda la vida, su ministerio, su tiempo, todo. Yo no sé quién los envió, porque el Señor Jesús, a quien predicamos, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, cierro paréntesis. Volvemos al punto. Entonces, si una mujer se queda en condición caída, o sea, digamos, ejerce la prostitución, es una ramera, hija de una ramera, digamos como Babilonia la Grande, que es la gran ramera y que tiene sus hijitas rameras que se prostituyen, que mercadean ilícitamente, que intercambian lo espiritual por dinero. Los mercaderes del espíritu, eso es prostitución. Y se quiere quedar ahí porque puede salir. Porque el Señor la llama, mijita, venga, regenérese, salid de Babilonia, pueblo mío. Pero si quiere quedar ahí,
entonces se quiere quedar en la condición de no ascenso. El camino de la vida, al que entendió lo que yo estoy hablando, es un entendido. El que entendió es entendido. El camino de la vida al entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol, del lugar de los muertos, que es abajo. Entonces, si se queda abajo, abajo es la tierra. Y la tierra recibe la semilla. Recibe. Pero la tierra que muchas veces recibe y no da fruto, la Biblia que yo leo dice que está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Bien. Pero si en esa pequeña escala mujer, varón, Cristo, Dios, pasa a la condición de varón, entonces pasa a dar, a ser generadora y no receptora. Por eso dice, se salvará engendrando hijos. Pasa a ser generadora, a dar. Si se queda en la condición de recibir, como la sanguijuela que tiene 2 hijas que dicen, dame, dame, y esa es su palabra, y ese es su mensaje, dame, 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 dame. Entonces, si llegan a desarrollar ministerio de palabra y lo que hacen es pedir, Dios, 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 entonces allí se está desarrollando, cuando está pidiendo, es que se quedó en la condición receptora de recibir. El que quiere recibir y recibir y recibir se llama sencillamente el yo. La palabra latina que lo universaliza y lo identifica, el ego. Ego traduce yo. De ahí viene la palabra egoísmo, que es gobernado por su propia condición, su propia mente, sus propios razonamientos. No quiere ascender. Su mente no puede ser renovada. No puede porque no quiere. Es sencillo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es el peor. Hay 2 ciegos. El uno no ve y el otro tampoco. Pero uno es peor que el otro. ¿Por qué? Porque uno quisiera ver, el otro no. Ese está en una condición de imposible regeneración, no puede ser rescatado porque no quiere. Si quisiereis y oyereis mi voz, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, seréis consumidos a espada. Eso dice la palabra. Entonces, cuando el ego, en hebreo se podría expresar como ha-satán, se mantiene en esa condición de codicia, de ambición, solamente succiona hacia abajo, jala hacia abajo, pues el resultado será pobreza, o material o espiritual, o las 2, pero pobreza. El camino de la vida, con todo lo que la vida implica, que la vida implica crecimiento, la vida implica abundancia. Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia no son días de 48 horas. No es que tengamos 3 corazones. No es que tengamos 4 fosas nasales para que nos entre mucho más aire. No, eso no quiere decir eso. Entonces, si tenemos la conciencia de percibir el dar o el recibir, nos va mostrando el grado de evolución que vamos teniendo. Mira un ejemplo sencillo. El número que identifica al hombre en la numerología bíblica es el número 6, por una razón, digamos, sencilla. Ya hemos explicado un poco
con el alefato o el alefbet, pero el hombre fue creado el día 6, el sexto día. Entonces, hombre igual 6, ya, fácil. Pero la aspiración a una buena conciencia delante de Dios, ¿qué sería? Bueno, pues sería volver a nacer, ser un hombre nuevo. Pues un hombre nuevo, pues sería otra vez 6. Sí, pero 6 y 6 ya no son 6, ya es 12. Ya es un círculo, que es lo que quiere decir Galilea. Id a Galilea y allí me veréis, cuando el círculo se complete, cuando hayas nacido de nuevo, cuando hayas recorrido los 360 grados, cuando tengas el evangelio completo, cuando dejes de estar en una condición de secta. Secta no quiere decir pocas personas. Un día los seguidores de Jesús fueron llamados secta. ¿Por quiénes? Por el judaísmo. Hoy el judaísmo parece una secta. ¿Ves? Y lo es. Y el cristianismo otra. Es que el camino del Espíritu es la verdad. Los demás son las religiones, son sectas. Sectas son que tienen un segmento de la verdad. Vamos a poner otro ejemplo. Una torta. Torta de cumpleaños. La partimos y le sacamos una tajada. Esa tajada es un segmento de la torta, o sea, una secta. 2 tajadas, 2 sectas. 3 tajadas, 3 sectas. 20 tajadas, 20 sectas. Todo el sistema de grupos, cada uno con su verdad, es una secta. Solo la torta completa no lo es, porque ahí no hay segmento de nada. Esa es la totalidad. Él es el todo en todos. Si no es Él, que es el todo, se está en una posición sectaria. ¿Conocen ustedes la historia de los ciegos que palparon un elefante? Después de palparlo, cada uno relató su experiencia, y el que lo cogió por una pierna dijo que el elefante era igual a un tronco de árbol. El que lo cogió por la cola dijo que era igual a una escobilla. El que lo cogió por la oreja dijo que era semejante a una gran hoja. El que le cogió la trompa dijo que era como una gran serpiente. Y así sucesivamente, el que acarició su lomo, el que le cogió un colmillo, cada ciego aseguraba su verdad. Cada ciego es una secta. La verdad completa se llama el elefante. El elefante no es una secta. La verdad completa en el reino del Espíritu se llama Cristo. Cristo no es una secta. Por eso nosotros no dogmatizamos ni pontificamos, porque sabemos que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Pero tampoco podemos negar lo que sabemos. De lo que hemos visto hablamos, de lo que hemos visto, de lo que conocimos, de lo que sabemos, testificamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si alguien quiere discutir, tiene que discutir con Dios y con lo establecido por Dios. Entonces, si 6 es el hombre natural, pues un hombre nacido 2 veces es 2 veces 6. ¿Ves? Entonces uno dice, y entonces Israel, las 12 tribus. Claro, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y los múltiplos de 12 los vas a encontrar tú en los 12 apóstoles del Cordero, no solo en las 12 tribus de Israel, en los 12 hijos de Jacob. Los 144,000, pues son 12 por 12 miles.
son 144,000. Todo el tiempo los vas a ver, la corona de 12 estrellas en la cabeza de la mujer de Apocalipsis 12. Bueno, ese 12 no es bíblico, pero ahí está. No es bíblico porque no forma parte de los números no forman parte de la escritura. ¿Ves? Todo el tiempo. Hace 2 noches estábamos hablando de el profeta Elías en el monte Carmelo antes de degollar a los 450 profetas de Baal. Entonces tomó 12 piedras y las puso en 3 hileras de 4 o 4 hileras de 3, que es lo mismo, y sobre ellas derramó 3 veces 4 cántaros de agua. O sea, sobre 12 piedras, 12 cántaros. Siempre lo vamos a encontrar allí, ¿sí? Completando el círculo. No es lo mismo poner 8 piedras o 57 piedras y echarle un reguero de agua. No, ¿qué es lo que hace la persona? Dice, ay, pongan piedras, hartas piedras porque es para Dios. No, harta agua para la gloria a Dios. No, 12 piedras, 12 cántaros de agua. Dios es un Dios de orden. Y entonces tenemos que administrar todo hasta la revelación. Yo tengo que hablar así, pausado. Un amigo comentaba en el chat que él presentía el nivel de la revelación de la palabra y decía, esto está para hablar por horas, pero solo se tienen que hablar unos minutos y tenidito, como llevando un potro fino, con la rienda corta. No se puede soltar, no se puede desbocar. ¿Ves? Entonces, Moisés sale con sus gentes y manda a los 12 espías, un príncipe por cada tribu, a mirar la tierra de Canaán. Y entonces 2 creen, 10 no creen. Entonces, ¿qué les da a Dios? Pues les da 10 mandamientos. ¿A quién? A las 12 tribus. 10 mandamientos por 12 son 120. 40 años de Moisés en Egipto, 40 años de Moisés en Madián y 40 años de Moisés con Israel en el desierto. Los 120 años de Moisés. Ahí los tienes. Entonces, esa es así de sencillo. ¿Ves? Los 24 ancianos que están delante del trono de Dios son 2 círculos de 12 y que nos habla del gobierno, de la plenitud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos delante de la palabra. Como siempre, Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer maravillas en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, en medio de nosotros. Puede tocar tu vida sentimental, puede tocar tu vida financiera, puede tocar tu vida académica, puede tocar tu vida espiritual. La ha tocado, la está tocando y la va a seguir tocando. Los testimonios están llegando por miríadas. Y, bueno, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Ayer estudiamos que Egipto es 2 y Canaán es 1. Ya vimos su número de cédula. Entonces, bueno, eso fue ayer por la noche. Entonces, entre ayer por la noche y esta mañana en el devocional y hoy, ahí tienen un mensaje integrado. Todo se está integrando. Estamos en tiempo de cierre de círculos de la palabra para hacer de toda tu Biblia un solo gran mensaje de revelación, que tengas un entendimiento y no estés todo fragmentado ni creyendo en fantasmas ni en doctrinas diversas
ni extrañas, que puedas distinguir cuando aparezcan las brujas. Dicen que no hay brujas, pero mi abuela decía que las hay, y por eso trajimos ese mensaje. Entonces, atento al gato negro, atento. Estamos jornada de vacunación contra cosas que hacen mucho más daño que el COVID-19. Mis hermanos, estamos teniendo reposo y por eso estamos entrando en el séptimo día, confiadamente, acercándonos al trono de la gracia. Un gusto estar cerrando semana y más gusto me dará saludarlos mañana en nuestro devocional del pan semanal. Ya los panes sobre la mesa de la proposición. Por eso ese devocional lo encuentran un poco diferente. Y claro, por la noche estaremos en nuestra asamblea sabática. Hasta mañana.